Buenas, nuevamente estamos aquí con el doctor Víctor Basurto, el cual va a hacer su presentación en este módulo, ensilajes como respaldo de seguridad alimentaria en proyectos de ganadería de precisión. Aquí le dejo al prestigioso PhD en nutrición animal, el doctor Víctor Basurto. Muy agradecido nuevamente, doctor, por tenerlo aquí después de un largo tiempo. Vamos con la presentación y adelante. Muchas gracias, David. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Como bien lo dijo, después de un lapso de espera para poder hacer contacto con todos ustedes. Bienvenidos a esta conferencia de parte de David y de su servidor como parte de lo que se llama Eden Farm y Ganadería de Precisión de Livestock Development Resources. Así es de que comenzamos de algo sumamente importante que se llaman hablar sobre ensilajes. Hablar sobre ensilajes en un corto tiempo de ponencia es verdaderamente un reto. ¿Y por qué lo digo? Porque tiene muchísimos aspectos muy importantes que deberíamos de profundizar más en cada uno de ellos, pero este va a ser un ligero ponencia o plática que les quiero dar para entusiasmarlos en que tomen muy en cuenta la significancia que tiene el hacer un buen ensilaje para la nutrición de rumiantes. Así es de que sin más preámbulo, como siempre un placer y un agradecimiento a todos ustedes por estar conectados en esta reunión. La verdad, podemos comenzar hablando de que existen tres formas que podemos usar el forraje para alimentar al ganado. Uno se llama forraje verde y como ustedes ven ahí, pues hablamos también de pastoreo. Es decir, podemos usar un ensilaje o una producción de forraje, pasto o gramíneas, que son realmente las que se utilizan para hacer un ensilaje. Entre pasto y entre las gramíneas, el principal de las gramíneas, pues estamos hablando que puede ser sorgo o maíz. Yo me aboco mucho a hacer ensilajes de maíz por muchísimas cuestiones, tanto de nutrición como de manejo y como para alimentar a nuestros ganados en una forma más rentable y más barata. Entonces, podemos decir, si tenemos una milpa donde podemos cortar y ofrecerlo, también se puede hacer, aunque ya no se va a ensilar. Si lo vamos a ensilar, entraremos entonces en el tema para el cual estamos reunidos aquí. Segundo, otra forma de ofrecer algo de fibra al ganado, pues es a través de hacerlo heno. Y por último, pues es ofrecer este forraje hecho y sembrado y hecho y cosechado para hacer un ensilado. Esta parte para hacer un ensilado tiene, como les comentaba, muchísimas importantes puntos que cada uno de ellos pudiéramos hablar por largo tiempo. Empiezo por decirles que antes de poder decir que van ustedes a entrar a sembrar, antes de sembrar y de buscar el lugar donde van a sembrar para cosechar y lo que cosechan va a ser ensilado, siempre inicie con un plan de trabajo establecido. Un plan de trabajo antes hasta aún de qué semilla es la que ustedes van a utilizar, cuántas hectáreas van a sembrar, cómo las van a sembrar, etcétera. Siempre debemos de empezar a hacer un plan de trabajo establecido. Una vez después de eso es tener todo el equipo ajustado y limpio. Y cuando hablo del equipo, hablo desde tractores, camiones, todo lo que es el empaque, lo que son, si vamos a utilizar inoculantes, si vamos a usar qué tipo de plásticos, qué tipo de lonas para poderlo cubrir. Es decir, lleva un proyecto de hacerlo en papel, estar escribiendo todo lo que se va a hacer antes de empezar a hacerlo. El lugar debe de estar limpio y donde se va a depositar el forraje debe de estar con cierta inclinación. Yo hablo de una cierta inclinación de 3 a 5 grados, porque la lixiviación, o sea, los jugos de este ensilaje van a escurrir a un cierto lugar donde no debe de llegar, a donde esté el ganado o donde nos perjudique a nosotros mismos. Y la orientación
debe de ser siempre donde vayamos a abrir la cara del silo para ofrecerlo al ganado, debe de ser con una orientación de norte a sur. Esto quiere decir que la cara del silo deberá de estar viendo hacia el oeste o hacia el este, para que de norte a sur esté pasando el sol por encima del silo y no dándole el sol en la cara del silo. Segunda parte, cosechar a tiempo oportuno el forraje, llenar el silo lo más rápido posible. Cuando decimos llenar el silo lo más rápido posible, estoy hablando de que ciertas hectáreas, dependiendo de la cantidad de materia verde que se va a cosechar, por lo menos, y vamos a hablar sobre el silo de maíz, debemos de calcular que más o menos se pueden cosechar desde 20, 30, 40 hasta 50 o 60 toneladas de materia verde por hectárea. Por lo tanto, cuando digo llenar el silo lo más rápido posible, debemos de calcular cómo lo vamos a cosechar, cómo lo vamos a transportar, a dónde lo vamos a poner, en qué pozo o en qué trinchera o en qué búnker, que eso vamos a hablar, o silos de pastel. Y cuando digo el tiempo, lo más rápido posible, que no pase de 48 horas. Es decir, desde que yo corto hasta que yo lo cierro el silo, hasta que yo lo empaco y lo tapo con el plástico, no debe de pasar más de 48 horas. Oye, doctor, pero entonces, ¿cómo le hago para yo, que no tengo tan buena maquinaria, no tengo tanto personal? Pues lo que yo les recomiendo es que hagan pasteles pequeños y cerca de los lugares donde va a ser ofrecido para que no gasten ustedes mucho en diésel o en gasolina para el transporte de este forraje que va a ser ofrecido en el comedero del ganado. Apisonar bien el silo, cubrir el ensilado, retirar 15 centímetros de capa del ensilado, cortar el ensilado de arriba hacia abajo, ya que siempre llegamos con un bielgo, con un trinche y lo empezamos a cortar de arriba hacia abajo. Y yo lo que he visto es que empiezan a cortarlo de abajo hacia arriba y eso deteriora mucho la cara del silo. Taparlo una vez que ya no se use, porque va a ser usado para el próximo día, bueno, lo debemos de tapar nuevamente para que no le llegue el aire, que es el enemigo número uno, o la tierra, o al mismísimo sol. Y aplique en todo momento elementos de seguridad. Estas recomendaciones que hago son las que vamos a discutir muy rápido en esta presentación. Y algo que lo dejo hasta el último, pero no por así decirlo, es menos importante, es el personal. El personal que nos va a ayudar es la parte clave para llegar también a hacer un buen ensilado. Todo el personal debe de estar capacitado, debe de estar entrenado previo a entrar a ensilar. Las funciones del ensilaje, todos lo sabemos, es almacenar y conservar, el cual debe de tener la mínima pérdida de nutrientes. Es almacenarlo para preservarlo y ofrecer a ese ganado con la mínima pérdida de nutrientes. Esa es una función del ensilaje para alimentar al ganado, esa es su función. Y si lo vamos a alimentar, pues lo tenemos que almacenar bien sin que perdamos ni materia verde, ni mucho menos nutrientes, los cuales sí suceden cuando hacemos un mal ensilaje. ¿Para qué sirve el ensilaje? Bueno, pues contenido nutricional es muy importante, sobre todo desde el punto de vista energético. Un silo de maíz no pasa de tener entre un 8 o 9% de proteína, pero aquí lo que nos interesa son los demás nutrientes y principalmente energéticos. Es también un alimento barato, se puede ofrecer durante todo el año. Se dice que el silo se ofrece para las épocas de secas, en la sequía, cuando el forraje que tenemos en nuestros predios es escaso y malo, pues entonces el ensilaje participa primordialmente en la nutrición de esos ganados para que no bajen de peso, para que al contrario ganen peso y estén listos para ser inseminados o dar monta natural, o para seguir engordando tu ganado, o para aquel ganado que quiere ser ordeñado. El silo es extraordinario alimento de todos los aspectos. Ofrece fibra, ofrece energía y ofrece nutrientes, vitaminas y minerales también. Pero principalmente el silo se ha
dicho que en aquellos predios, en aquellas latitudes donde tenemos pobre el forraje y cuando tenemos buen forraje podemos utilizarlo cuando está en época de secas. Otro de los atributos que se puede decir que sirve el ensilaje, pues es para ofrecerlo también al ganado, sobre todo, que puede ser ofrecido desde los 3, 4 meses hasta que el animal es adulto y por el tiempo que dure en el hato. Es decir, es muy versátil, puede ser ofrecido desde esa edad. No demos el ensilaje antes de los 2 meses. Yo veo a veces que el ganadero está un poco desesperado por alimentar al ganado y las crías empiezan a empezar a comer algo de este silo. Pero si este silo no está bien hecho, lejos de ayudarlo, lo va a perjudicar, porque apenas es un pequeño rumiante, por así decirle, que está desarrollando su rumen. Y si metemos un forraje que está fermentado y que no sea de muy buena calidad, podemos perjudicar su desarrollo metabólico futuro, ¿verdad? 6 importantes pasos para lograr el éxito. Bueno, pues vean ustedes, hoy por hoy el ensilaje lleva a cabo ciertos personajes o personal que debe de responsabilizarse por cada uno de las etapas de hacer un silo. Y comienzo desde arriba. En la parte central dice, responsable de todo el proceso puede ser un nutricionista o un administrador. Él es la persona clave porque es el que va a llevar a cabo toda la responsabilidad desde que inicia hasta que termina el proceso de hacer un silo para que esto se lleve bien a la primera y que nos dure para lo que fue hecho, es decir, para tiempos difíciles de forraje. Hoy se usa pasarle, y lo pongo así, como a un contratista, paso a la casilla número 2, que está a su mano derecha en la parte superior, dice contratista o ingeniero de campo y siembra. Es decir, esta persona tiene que saber exactamente qué semillas, cuántas semillas hay que sembrar por hectárea. Normalmente se están utilizando de 80, 90 hasta 100,000 semillas en cada una de las bolsas que se va a utilizar para sembrar. Hay diferentes marcas, hay diferentes precios. Aquí deben de llegar ustedes a preguntar cuál es la semilla que mejor se adapta para los terrenos donde está su predio. Segundo, hay otro contratista que se llama el que va a empacar el silo. Ya se sembró, ya hay que empezar a cortarlo. Ahí ya entra otro tipo de personal importante que es el que va a ser el responsable de empacar, apisonar e inocular. Pasamos al siguiente, que es aquella persona que va a poner a sellarlo y a cubrirlo como debe de ser, y todo esto debe de suceder a partir de la segunda casilla en adelante en 1 o 2 días máximo. Y luego viene el técnico de apoyo responsable de elaborar las dietas y terminamos con el responsable, que también es importante, y hablo aquí de todo lo que es el personal, el que va a ofrecer la dieta, es decir, el hombre que va a donde está el silo, lo va a retirar, él es el que lo retira, lo pone en el carro revolvedor o lo pone en una carreta y se lo lleva al ganado, pero si no cuida que ese silo debe de ser cubierto nuevamente para que no le dé el sol, para que no le dé el aire, para que no le entre tierra con el viento. Es decir, si ven ustedes todo este escalón, lo pongo como profesionistas, como verdaderos líderes de cada uno de estos departamentos. Aquí puede ser una sola persona que tiene a su personal diciéndole qué debe de hacer. Pero lo pongo de esta manera para que vean la importancia que existe en cada uno de estos pasos para que lleven a cabo muy bien su ensilaje. Hay ventajas y desventajas como en todos los procesos y el ensilado no es la excepción. Empiezo con las desventajas. Pues sí, efectivamente, debemos de aplicar un capital desde una inversión inicial alta, desde el que son las labores culturales, el gasto del diésel, del tractor, el personal mismo, los fertilizantes y la semilla. Hay una desventaja también en el manejo de los hilos. Ya se los comentaba, el manejo de los hilos es importante de llevar a cabo lo que dije anteriormente. Cada persona debe de responsabilizarse, o si no, esa persona que es el líder y tiene a sus asistentes para que le ayuden, deben de saber manejar el silo para
deteriorar lo menos posible este forraje. Es inestable una vez que ya abrimos el silo después de que ya ha sido fermentado, y lo digo desde ahorita, pueden ofrecer un silo una vez de que ya está tapado. ¿Cuándo lo puedo abrir, doctor? A partir del día 45 o 60. Es mucho mejor que abrirlo antes de los días 23, 24, 25 o 30. Muchas personas, por necesidad y urgencia de forraje, abren el silo antes de que se fermente completamente bien. Es decir, hay un proceso desde que empieza uno a cortar y empacarlo, hay un proceso ahí del proceso de fermentación que debe de bajar el pH, que debe de andar entre un 4, 3.4, 4 de pH, y debe de bajar también pues todas esas bacterias malignas o no benéficas que deterioran el silo. Y esto sucede pues que no estuvo bien apisonado, o sucede porque hubo una mala fermentación, o porque lo dejamos mucho tiempo abierto, o hicimos un silo que nos tardamos casi una semana, y entonces es donde empezamos a tener problemas de fermentación y problemas a la hora de ofrecerlo, porque no vamos a obtener ese retorno de inversión de todo el trabajo que se hizo. También existen pérdidas durante el almacenamiento y pérdidas durante el ofrecimiento. Es decir, debemos de cuidar esto, y lo vamos a ir explicando conforme vayamos caminando en la plática. Todo esto se puede minimizar con un buen manejo. ¿Y el buen manejo qué significa? Pues entrenar a nuestro personal. Hay que entrenarlo y decirle por qué lo que está haciendo es muy importante, que es la persona más importante, porque ella es la que va a poner el plástico, porque va a inocular el silo, o porque luego lo va a llevar al ganado y tiene que tapar ese silo nuevamente. Dentro de las desventajas que acabo de mencionar, hay muchísimas más ventajas en el usar el ensilaje. Intensifica la producción de leche y carne, minimiza los cambios de calidad forrajera, mantiene, sobre todo aquí lo pongo muy bien, desde el punto de vista del valor nutricional. El valor nutricional que tienen los ensilajes es extraordinario y es un excelente forraje para consumo de rumiantes. Minimiza la pérdida de hoja. Con estas leguminosas se pierde muchísima hoja durante el enhilado, cuando se hacen henos, y lo único que entregamos casi siempre al ganado son más varas que las hojas, es donde está la proteína y la energía de esos forrajes. Entonces el ensilaje no tiene esa pérdida si se hace bien, sino se conserva durante el proceso de la fermentación. Es de bajo costo y se puede ofrecer, como lo pongo aquí, a partir del segundo mes de vida de los animales rumiantes, sobre todo. Y una vez que ya empezamos a ofrecerlo, pues se puede ofrecer en todas las etapas productivas. El ensilaje, si está bien conservado, puede durar años. Entonces, un silo, a partir de que ya lo empacamos y lo cerramos, yo recomiendo mucho. Es más, si se puede dejar hasta 6 meses o 3 meses o 5 meses, es mucho mejor, porque la fermentación que ocurre dentro del silo y todo este proceso metabólico interno que está dentro de ese silo va a ser muchísimo mejor y de mayor beneficio para cuando este sea consumido por los animales. Por ese proceso de fermentación nos va a tener, es como los vinos o como los perfumes, entre más, sobre todo los vinos, entre más tiempo duren en ese almacenaje antes de consumirlos, tomen un mayor valor. Lo mismo es en el caso del ensilaje. Entonces, nuevamente, no nada más es para ofrecerlo en las épocas de secas, aunque está dedicado para esos tiempos, pero el silo se puede ofrecer durante todo el año, siempre y cuando tengamos suficiente abasto. Es una fuente rica de carbohidratos, de energía y un factor ruminal extraordinario. Entonces, los ensilajes verdaderamente son rentables. Nuevamente, minimizan el costo de la alimentación. Dicho en dólares, a nosotros aquí nos sale aproximadamente un ensilaje, lo voy a poner alto, en 800 pesos la tonelada, entre 1,000, estamos hablando de 8 centavos, entre 20 pesos, $1, estamos hablando de 4 centavos de dólar por kilo. Entonces,
realmente es sumamente barato y se puede ofrecer nuevamente a todo el ganado en todas las fases productivas y reproductivas que tenemos. Hay que asesorarse antes de empezar este proceso de hacer un ensilaje. Y esto es a lo que nos dedicamos. Así es de que para eso es esta plática y qué bueno que podemos dirigirnos a ustedes en esta primera oportunidad, ya que conforme vayamos caminando pudiéramos hablar más específicamente de cada una de las etapas más importantes. Este va a ser una forma general de platicarle las formas y tipos de silos que tenemos. Existen estos, todos tienen pros y contras. Los más importantes que se están utilizando hoy son aquellos silos que son tipo búnker, pastel o bolsas, que son las bolsas, esas bolsas largas o esas bolsas que son como unas bolas, esas bolas que les voy a presentar ahorita algunas fotografías, están pesando entre 900 hasta 1 tonelada, son fáciles de ubicarse en diferentes lugares del rancho para, como les dije, no gasten ustedes tanto en gasolina o diésel, en desplazarse donde está el ganado. Las que ya están y que ya casi no se usan son los silos de trinchera, los aéreos o las torres. Eso fue muy bonito allá por los años 70, 80. Hoy todavía los vemos en Estados Unidos, esos Harvester azules, carísimos. Tienen más, hoy por hoy, tienen más contras que pros. Hay mini silos caseros que se hacen en ollas, en esos tambos de 200 litros donde los podemos apretar y ponerlos y guardarlos ahí, o hasta aún más en bolsas negras también se pueden utilizar, aunque ahí no llevamos un proceso muy bueno de apisonamiento y nos puede ayudar a tener malos resultados por el aire que se mete a la hora de estar haciendo estos silos. Hay tinas, botes y otros. Esos también se los voy a presentar aquí. Aquí lo tienen, por ejemplo, el primero es de los silos búnker. Perdón. Estos silos búnker son 2 paredes abiertas por los 2 lados, donde el tractor a la hora de estar apisonando puede ir de un lado hacia el otro sin parar y estar apisonando. Eso lo voy a demostrar más tarde. El silo de pastel, me gustan mucho estos. ¿Por qué? Porque pueden ser ubicados en cualquier parte de la propiedad y no requiere de ningún tipo de estructura que gastemos en estos materiales de concreto, pero todos tienen, como les dije, pros y contras. A mí me gustan estos 3, que es el búnker, pastel y bolsas. Este es el búnker, el pastel y las bolsas, ¿verdad? Aquí tienen estas bolsas largas y estas son las bolsas redondas. Estos son los tipos de trinchera donde hay un socavón, donde hay un hueco de tierra. A veces lo hacemos un poco más largo o un poco más hondo, pero esto si llueve, aquí se llena de agua y tenemos problemas. Estos son los aéreos y torres, que eso no los vemos en nuestras tierras. Y otros que son los minisilos, las bolsas que son hechas de este tipo. Aquí lo apisona uno con una plancha o le ponen el pie y lo están apretando. Esto definitivamente no es lo más seguro y lo más viable de una buena fermentación. Pero ahí también la gente lo sigue utilizando y definitivamente no van a tener buenos resultados. Estos son lo que les digo como minisilos y tinas, que también se hacen en bolsas. Miren ustedes, aquí tenemos esta persona, aquí está el forraje verde que se acaba de ser cosechado, lo traen aquí y lo está apretando con un pie. ¿Qué puede hacer de presión y de buena fermentación? Lo dudo. Y estos son los otros, que son los botes de 200 litros, donde se pone muy bien sellado, pero el apisonarlo, pues es manejo y es tener más herramientas. Hay que hacer lo más práctico posible cuando estamos haciendo este tipo de silos. Ahí tienen ustedes el aéreo, las torres, y estos son los problemas que les comentaba yo. Cuando tenemos un silo tipo trinchera, donde todo esto está lleno de agua y hasta allá al fondo está nuestro silo, pues esto nos acarrea problemas. Aquí vean ustedes las trincheras, ¿no? Donde aquí se le hizo esta pared, pero bueno, el silo está acá abajo y pues esto ya es pérdida. Hay gente que hace esto, pone aquí este tipo de hueco, lo pone plástico alrededor y empieza a llenar. Definitivamente, pues aquí como metes un tractor para que te esté apisonando estos huecos pequeños, no es de lo más viable. Estos son las silos bolsa, que lo de los problemas es clásico, que los animales van y lo rompen y aquí anidan, puede ser desde cualquier zorrillos o animales de
de diferente naturaleza que les gusta a veces consumirlo o simplemente hasta para vivir, y entonces pues hay que actuar de inmediato para poderlo sellar, taparlo, parcharlo, porque aquí va a caminar el aire y el aire va a deteriorar todo este silo. El aire es el peor enemigo del silo. Lo que sucede aquí, vean ustedes, este tipo de manejo pues no es de lo más recomendable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí debe de tener el hombre pues cuidar de que no suceda eso, sellarlo y bajarlo para que no tape, para que no entre el aire. Problemas con el silo de pastel. Este tipo de pastel, imagínense ustedes, vean ustedes la forma que tiene esto, pues definitivamente esto no es lo más recomendable porque puede suceder lo que está sucediendo con este señor que está en este tractor, que se puede voltear y es dificilísimo hacer esto cuando debe de tener una pendiente, que ahorita se los voy a enseñar cómo se debería hacer. Entonces, imagínense para haber hecho esto, ¿verdad? Es muy peligroso. Esto no debe de ser así. Ahorita les voy a dar las recomendaciones que deben de ser. Ok. Problemas con silos nuevamente. Y miren, esta es una fotografía de un rancho lechero, de una ganadería lechera, 3,500 vacas en el estado de Arizona, en Estados Unidos. Esto fue en el año 2019 que tuvimos la oportunidad de visitar a muchísimos ranchos en esta zona, que es ahorita muy importante esa zona desde el punto de vista lechero. Pero vean ustedes cómo abren muchísimo más. Esto le va a dar el sol, le va a dar el aire, le va a dar la lluvia, si es el caso. Muy mal cortado, están cortando de arriba hacia abajo, y esto es lo que les digo que no debe de ser. La pendiente está con una recta muy peligrosa. No hay que pararse en estos hilos, nunca subirse acá, pueden suceder accidentes, pueden tener un falso y pueden caerse. Aquí estamos hablando, puede tener 4, 5, 6 metros de altura, y pues la caída no va a ser de lo más seguro posible. Problemas de silo, esto es en la zona de aquí, de la península de Yucatán, donde vivo. Y aquí estamos asesorando a un pequeño productor donde hace estos hilos sumamente largos, ¿verdad? En vez de hacer pasteles pequeños, pero lo deja cuando lo están apisonando, va al predio, regresa, trae la carreta, le pone el silo y ahí lo empieza otra vez a empujar. Y todo esto está siendo expuesto al sol, al aire, y si no llueve también tiene una gran cantidad de forraje aquí expuesto a cielo abierto y nos va a perjudicar este tipo de formato. Entonces, hay que cuidar ese tipo de cosas, como verán ustedes más adelante. Esto es en la zona tropical, donde también se pone un plástico abajo, un plástico arriba, pero nuevamente, aquí ya están viendo cuando ya se cerró, pero cuando empezaron estas personas a hacer su silo, pues toda esta área es sumamente larga, ancha, y expone mucho este forraje al medio ambiente. Ensilados calientes tiene esta característica que sobre todo es un color atabacado, y lo que nosotros estamos buscando es que tenga una característica del ácido láctico, que este es precisamente ese olor, yo lo pongo típico a establo, ¿no? Que es el ácido que estamos buscando que se produzca cuando tenemos esa fermentación. El ácido acético es un ensilado que se avinagró y huele a vinagre, está deteriorado, está mal hecho, se cosechó antes de tiempo, se apisonó mal, se cubrió mal, y este tipo de manejo los vemos más frecuentes que los bien hechos. Para eso estamos aquí, para hacer buenos ensilajes. Ácido butírico es que no tuvo el pH bajo, es decir, lo dejaron más tiempo abierto, terminaron un silo tal vez en una semana, ese silo que ya estaba preparado en la parte de abajo, pues le siguieron sirviendo silo nuevo, el cual tiene mayor humedad, le siguieron sirviendo más silo, y nunca se estabiliza la parte de abajo del silo. Por eso tiene que hacer en máximo 2 días, debemos de cerrar el silo. Si es en 24 horas,
muchísimo mejor. Cuando empezamos a cortar el silo, no paramos hasta que lo cerramos. Aquí, si ustedes ven pedazos de olote, es decir, estos pedazos de olote estuvieron aquí insertados y estos hacen huecos y por ahí puede entrar el silo. Silos con una gran cobertura echado a perder, estos son silos que tienen muchísima humedad y esto también provoca muchísimos problemas para el desempeño productivo y reproductivo del animal. Específicamente este silo era para ofrecerlo a ganado de carne que estaba estabulado. Cuando entramos aquí vemos este tipo de ensilajes, de entrada tú dices, qué barbaridad, qué mal manejo están haciendo del silo. Bueno, pues aquí lo ven ustedes, vean, la lona está rota, no está totalmente tapado, empiezan a cortar aquí, luego abren otra cara, luego otra, llantas tiradas. Ya cuando entras y ves este tipo de escenarios, el señor necesita verdaderamente una asesoría. Problemas hongueados, también puedo decir una cosa, no porque veamos hongos, todo el silo va a estar así. Hay partes que nacen con hongos y hay lugares donde no. Este fue un mal apisonamiento, entró aire y se echó a perder ese silo. La capa de arriba siempre la hemos visto muy frecuente y es porque no pusieron un sellador o porque le entró aire cuando pusieron esta lona o simple y llanamente el hombre dice voy a retirar buena parte de la lona, la voy a quitar y la dejó así durante días, pues lógico, con el sol y el aire, el medio ambiente va echando a perder esta cobertura de silo. Se ve muy delgada, pero puede tener 30, 40 centímetros de ancho y multipliquen eso por 100 de largo, o perdonen, o 50 o 60 de largo, por 10 a 12 o 15 metros de ancho, pues es una buena cobertura de silo que no va a poder ser ofrecido y son mermas. Aquí ven ustedes, mal cortado ese silo, más las cuchillas no estuvieron afiladas. Este es más que un silo, parece heno, y esto pues es deterioro a tu productividad y esto pues ni siquiera debería de ser ofrecido para el ganado, ¿no? Y esto es en la zona norte de México. Esto es en la zona tropical. Aquí tienen un silo tapado, pero más que todo hubo huecos, se fueron rompiendo, tal vez habría ganado aquí, o animales, caballos, o algo que rompió aquí la bolsa, la sellaron, la volvieron a volver a tapar, pero bueno, eso fue un excelente cultivo para otras ramas o maleza que creció en este silo. Entonces ya de entrada, ¿cuál será tu decisión de ofrecer este silo para el ganado? Nunca estuvo limpio esta zona, toda la zona alrededor del silo hay más maleza y mal, el forraje está afuera, es plantas que no debían de haber estado aquí encima están, hiedras que también crecen gracias a que el silo tuvo algún hoyo o algún deterioro por algo, ¿verdad? Y ahí empezó a crecer la maleza. Esto es lo que les comentaba, ¿no? Los olotes, nosotros llamamos olote, que es todo el maíz completo, no fue triturado como debió de haber sido para ser integrado aquí. El largo de los silos el largo del forraje es muy largo, lo cual hace que no se pueda apisonar bien. Y cuando digo aquí silos mal procesado, el procesado quiere decir que debe de tener se llama así el procesador para romper estos olotes y estos olotes sean integrados al silo. Aquí las cuchillas estuvieron muy desafiladas o desajustadas o no estuvieron a la abertura correcta y lo único que hizo fue desgreñar el forraje, lo apisonaron, lo pusieron, vean ustedes el color atabacado, hasta se ve húmedo aquí adentro, aquí ya está seco porque pues aquí es una cosa del desperdicio que está cayendo de acá, pero esto no es posible ofrecerlo al ganado, ¿no? Cuando no se tiene un buen procesador, esto es lo que sucede. Entonces, sí es muy importante que tengamos cuidado el tener precisamente nuestros equipos ajustados para que no, silos con hongos, para que no nos suceda esto. Nuevamente, en la zona tropical, ¿verdad? Aquí microorganismos que afectan el desempeño, pues lógico, hay levaduras, hongos, enterobacterias, clostridios, bacilos, principalmente listeria le puede dar al ganado teniendo estos silos que tienen una alta cantidad de agua, con un mal proceso,
mal apisonados y así no podemos tener éxito en nuestra ganadería. Esto la pongo porque, como la veo casi siempre, destapan más el silo de lo que van ustedes a ofrecer. Tal vez en este día vaya yo a utilizar nada más hasta aquí. No es necesario abrir todo este silo porque nos va a provocar a que se eche a perder esta parte del silo. Y este es algo que aquí de una vez les quiero decir. Por ejemplo, este silo, ¿de dónde hacia dónde debe de estar orientado? Si acá está el este, bueno, de este lado está el este, oeste, podemos entonces decir que acá está el norte y aquí el sur. Norte, sur, este y oeste. ¿Ok? Entonces, el sol sale del este hacia el oeste y si así sucede, entonces estamos evitando que el sol le dé a la cara del silo. Si este silo lo volteáramos al revés, entonces cuando sale el sol le estaría dando en la cara del silo y eso es lo que no queremos. Queremos que el sol pase por la parte de arriba y se meta donde debe de ser, por el otro lado, y así evitamos que la cara del silo, que es la cara que estamos ofreciendo al ganado, no sea secado o deteriorado por el sol, por el viento. Entonces iniciemos haciendo un buen silo. Volvemos otra vez. Decida qué tipo de silo quiere hacer. ¿Quiere hacer en un búnker, en un pastel o en silo bolsa? Hay que cosecharlo a la correcta madurez, con la humedad correcta, o sea, igualmente a la materia seca. La materia seca es cuando ya le quitamos la humedad o cuando determinamos, no le quitamos, sino determinamos la humedad. Ahorita voy a decir cuáles son. Tamaño de corte, 1.5 centímetros. Ese es el corte teórico. Así debe de estar. Llenado rápido y sellado. Personal, maquinaria y manejo, debemos de tenerlo todo ajustado y hay que hacer un buen retiro del ensilado. Entonces, todas estas cosas que estoy casi repitiendo, lo hago porque siempre me sucede de que les recomiendo esto y cuando voy y los visito hicieron todo lo contrario. Entonces, por favor, utilicen este tipo de recomendaciones para que tengan éxito. Objetivos que tiene el ensilaje. Bueno, aquí cada vez que hago una presentación le voy aumentando más el porcentaje de materia seca. Empecé hablando desde hace unos años, hablar de que se debería de cosechar el ensilaje cuando tiene entre 33 a 35 a 36% de materia seca. Conforme hemos venido analizando, hay gente que hoy ya está cosechando a 40% de materia seca al ensilarse. Esto quiere decir que tendría que el 60% de humedad. Aquí tendría el 62% de humedad y aquí tendría el 65% de humedad. Ustedes pueden hablar de las dos cosas. ¿A qué nivel de materia seca o a qué nivel de humedad vas a cosechar tu ensilaje? No, yo lo voy a cosechar con el 65% de humedad. Ah, bueno, vas a cosechar entonces a 35% de materia seca. Es decir, ya le quité el agua a ese silo, lo que me resta pues es la materia seca. Y lo más importante del ensilaje, cuando hablamos entre humedad y materia seca, la materia seca es lo más importante, porque el agua, aunque es un nutriente, se la puede tomar del bebedero, el animal o del río. Otra cosa es que puede tener también los silos de maíz. ¿Por qué me gustan los silos de maíz? Pues por estas características, un 8% de proteína, le puse bajo, puede haber hasta un 8.5, 9, pero vean ustedes lo que tiene de energía, 1.5 megacalorías por kilo, tiene 56% de fibra detergente neutra, que si la mandamos a la digestibilidad es casi de un 60% de digestibilidad, extraordinario. Un 32% de fibra ácida detergente, fibra neutra, 65% de digestibilidad, 30% de almidón, 8% de azúcar y 35% el grano por peso. ¿Cuándo entrar a ensilar entonces, señores? ¿Cómo se determina la materia seca? Y voy a hablar mucho de esto porque es muy importante, porque es exactamente lo que nos determina cuándo debo ya de entrar a cosechar o a entrar a ensilar. Pongo estas diferentes recomendaciones para que ustedes tomen la que mejor les conviene o 2 o 3 de ellas para que determinen cuándo entrar.
Se llama el examen de puño, la media línea de leche, o determinarlo a través de un microondas, a un analizador de humedad, un cóster o laboratorios MIR. Este y estos son un poco más caros y estos los podemos hacer ahí mismo en nuestro predio. Este es el examen de puño. Aunque lo noten ustedes que se ve muy empírico, tiene un alto valor. Y esto quiere decir, yo puedo entrar al predio, cosechar unas cuantas matas de las esquinas, del centro, las traigo a mi cobertizo, al lugar donde tengo mis tractores, empiezo a picarlo al tamaño del 1.5 centímetros con un machete, con unos cuchillos, toda la planta completa, la hoja, el tallo y lógicamente el maíz. Y ya cuando lo tengo de ese tamaño, lo aprieto con mi mano lo más fuerte que pueda. No importa si tú eres más fuerte que otro, porque el mismo forraje te da esa intensidad. Perdón. Esto quiere decir que si yo entré y corté este forraje y lo tengo de este tamaño, si me sale de la mano un chorro de agua, eso quiere decir que andamos menos del 25% de materia seca. Y lo pongo aquí en rojo y me voy hasta aquí abajo. Yo quiero que mi forraje sea cortado cuando tenemos estos parámetros, entre 33 a 35, o aquellos que son más experimentados, de un 36 hasta un 40% de materia seca. Eso quiere decir, nuevamente, que estos están entre un 67 a un 65% de humedad. Aquí están en un 64% de humedad y un 60% de humedad. Pero estos son los parámetros que yo quiero llegar. Y cuando dice aquí que el balón no abre o el balón abre muy lento, ¿qué quiere decir esto? Es que cuando yo aprieto este forraje, lo aprieto con mi mano y luego lo abro, el forraje no se mueve, es decir, como que no se está moviendo. O se abre, lo abro y se mueve muy lento. Y eso quiere decir que como si fuera mi mano en ese pedazo de forraje, ahora imagínenlo, está en el silo, en un bunker o está en un silo de pastel y pasamos el tractor. Y el tractor, a la hora de pasar con el tractor para apisonar el silo, para sacarle el aire a ese silo, el silo a veces como que se abomba. Y eso es lo mismo con nuestra mano. Lo que queremos es de que no suba tanto. Eso quiere decir, o está muy seco cuando se abomba muy rápido, es como aquí, por ejemplo, el balón abre muy lento o el balón abre muy rápido. Eso quiere decir que ya tiene muy poca humedad y tiene más materia seca. Y esto es lo que no queremos. No queremos estos dos, no queremos estos tres. Debemos de estar cosechando nuestro silo alrededor de esto. Si yo fuera que hoy debo de empezar a ensilar, me iría por este parámetro de cosecharlo entre los 36 y hasta los 40% de materia seca. Los de 40% de materia seca les voy a decir por qué en unos momentos. Y son sobre todo para aquellos que tienen un poquito ya más de experiencia en la determinación de esto. Hay otra medida que les decía yo, la media línea de leche. Cuando cortamos o empacamos, perdón, muy temprano, tenemos estos parámetros. Tenemos baja energía, tenemos un exceso de ácidos y tenemos pérdida de nutrientes. Es decir, andamos aquí entre los 25 al 30% de materia seca. El óptimo es encontrarlo cuando está, como se dice, a media línea de leche, que debemos de estar entre un 33, y si lo dejamos un poquito más que baje de esa media línea de leche, tal vez a 3/4, estaríamos a 37 y casi al 40% de materia seca. Cuando ya cosechamos ya muy tarde, que quiere decir más del 37, 38, 40, 42, 45, hay una baja digestibilidad, el empaque es pobre, es lógico porque ya está más seco y ese silo se infla, y al inflarse a la hora de pasar las llantas, entra aire, y eso es lo que no queremos. Entonces, vean ustedes, esta es la línea de leche, es un maíz, el maíz fue partido a la mitad y vemos que esta media línea de leche, vean ustedes, aquí se ve más amarillo y aquí se ve más blanco. Conforme va caminando la edad, por así decirlo, del maíz, esta parte del almidón va caminando hacia la base del olote. Es decir, la zona apical, la parte de la punta del
grano de maíz se va a llenar conforme pasa el tiempo, más amarillo quiere decir que hay más almidón, se hace más duro el maíz, ¿verdad? Pero también tiene, pues, pesa más y tiene mayor cantidad de nutrientes y mayor resultados desde el punto de vista de ofrecer más, más forraje para los animales. Y lo vamos a ver por qué cuando cosechamos hasta el 38 o 40% de humedad. El contenido debe de ser, pues que aquí lo puse nuevamente, ¿no? Cuando estamos a 1/3, a media línea de leche y hasta los 40% de materia seca o 60% de humedad, que es a donde debemos de llegar. Aquí vean ustedes, aquí se ve perfectamente bien qué es lo que está pasando. Este es un maíz ya más avanzado que este otro maíz, que aquí ven ustedes la media línea de leche. Todavía no ha, lo que se dice, embuchado este maíz, es decir, no ha llenado este almidón, todavía no ha llenado todo el grano. Aquí ya completamente, casi todo el maíz está lleno ya de almidón, y esto pudiéramos decir que ya llega hasta un 40% de materia seca. Vean ustedes la hoja, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso ya está más seco. Aquí está seco porque este maíz le llegó una granizada y me dijeron, ¿qué hago? Todavía me voy a esperar a esto. Ya no te esperes, ya empieza a cosecharlo. Ahí está, ahí se muestra perfectamente. Aquí le rayé cómo se ve la media línea de leche en este maíz cortado. Vean ustedes, yo todavía a este maíz, yo todavía no entraría a cosechar, lo dejaría un poquito más que baje para que tengamos mayor cantidad de forraje. ¿Cuál es el otro sistema que se utiliza para determinar la materia seca? Bueno, pues es tener un microondas, tener una báscula, y aquí se hace el peso de un recipiente donde ya pongo este forraje cortado que salía a la parcela, corté lo que tenía que cortar, unas muestras significativas de todo el predio, 7 u 8 plantas, la traje conmigo, las corté, y de ese corte hago una muestra, y de esa muestra la pongo en este recipiente, y el recipiente para este ejemplo, esto es nuevamente para determinar la materia seca, el recipiente pesa 300 gramos. Pesé la muestra, pesó 150 gramos, el contenedor más el peso de la muestra, pues es 300 más 150, 450 gramos. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos esta vasija con el forraje adentro del microondas, y en el microondas debemos de poner un vaso con agua para que no se vaya a quemar la muestra. Le pongo 1 minuto de este contenedor más el peso de la muestra para secar la muestra cada minuto hasta no ver variación de peso. ¿Qué quiere decir eso? Pongo 1 minuto, saco la muestra, la vuelvo a pesar, veo que está pesando cada vez menos. ¿Por qué? Porque estamos quitándole el agua a esta muestra. Y así lo hago minuto tras minuto hasta que ya le pongo una vez y me pesó tal vez 55 gramos. Y le vuelvo a poner ya no el minuto, tal vez 30 segundos, y veo que ya no hay cambio en la muestra. Quiere decir que ya está totalmente seca la muestra. Y esta muestra, para este caso, el secado final pesó 55 gramos. Por lo tanto, ¿cuál fue la cantidad de materia seca o de humedad que sería la diferencia? Pues muy fácil. Los 55 gramos que pesó en seco, entre los 150 gramos que pesó cuando estaba en verde, eso me da un 36.7% de materia seca. Y entonces es aquí donde ya debo de entrar, pues es la recomendación que les hice ver acá atrás. Por aquí andamos. Eso es muy importante. Yo ya aquí ya entraría a cosechar mi muestra. Mi muestra no, ya entraría a cosechar mi parcela. Y esto es indicativo de entrar a ensilar. Esta es otra de las recomendaciones, esas 3, la del puño y la del microwave, se me hacen muy interesantes y fáciles. Estas ya son un analizador automático que simplemente toma la muestra, lo analizas y te dice, no recuerdo el precio, pero no son fáciles de adquirir, pero se los muestro como analizador de humedad también. Hay otro que es el Coster,
que lleva lo mismo, tomar una muestra, pesarla, destararla, ponerla en esta hornilla, y en esta hornilla, dependiendo de las cantidades de veces que tú estés, donde ya no haya variación, es casi lo mismo que el microwave. También es otro de los métodos utilizados para. Y lo último, pues es en un laboratorio de rayos infrarrojos cercanos, que eso es lo que quiere decir el NIR, donde lo mandas a un laboratorio, pero imagínate, mientras tú mandas y te regresan el resultado, pues ya se pasó el tiempo de cosecha. Pero estos también existen, y aquí se los pongo. Aquí, por ejemplo, esta muestra dice aquí materia seca con 35.9, humedad, pues la diferencia de ello, ¿verdad? Y aparte de eso, el NIR te puede dar todos estos contenidos de proteína y todos estos contenidos como resultados de la fibra. ¿Con qué frecuencia determinas entonces la materia seca del ensilado? Pues yo puse mínimo una vez al mes, pero también depende del tamaño del lápiz. Les paso con mucho gusto estas recomendaciones. La determinación de materia seca del ensilaje de acuerdo al tamaño de la granja. Si tú tienes 50, 100, 200, 300, X número de vacas en ordeña, pues esta es la frecuencia con la que debes de analizar tu ensilaje. Esto es para determinar la materia seca ya del ensilaje, no cuando apenas vas a cosecharlo. Esto ya es el ensilaje ya hecho, ya está en pastel, o ya está en el búnker, o ya está en una bolsa. Bueno, pues la frecuencia aumenta conforme aumenta el número de cabezas de ganado. También, por así decirlo, y aquí tenemos algunos resultados tomados de esta fuente. El 52% de las granjas utilizan una vez por mes el análisis de materia seca del ensilado. El 8% de ellas lo hacen una vez por semana. Y el 87% hecho por otras personas. Ya no lo hace el ganadero, sino ya traen a personal de fuera para que lo hagan por él. ¿Por qué es importante saber la materia seca? Y aquí lo demuestro por qué. Son dos muy importantes resultados que quiero presentarles aquí. Uno, por qué, y otro acerca del porcentaje de materia seca. Vamos a poner este ejemplo que el nutriólogo dijo: vamos a añadir 1000 kilos de ensilado de maíz al carro revolvedor. O lo vamos a sacar del silo, lo vamos a poner en una revoltura y va a hacer una dieta totalmente mezclada, donde lleva el silo y lleva grano de maíz, canola, soja, salvados, melaza, etcétera. Bueno, aquí la dieta dice: hay que poner 1000 kilos, 1 tonelada al carro revolvedor. ¿Y por qué le dice eso? Porque la muestra de maíz tiene el 35% de materia seca, la diferencia 65% de humedad. Eso quiere decir, ¿cuántos kilos son de materia seca? De estos 1000 kilos en verde, pues 350 kilos de materia seca, que es el 35%. Ok, pero sucede de que a la semana o a las 2 semanas, dice, vuelve otra vez a analizar la materia seca del ensilado y resulta ahora que la materia seca es de 30%. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Cuál deberá de ser la cantidad de ensilado de maíz ahora al carro revolvedor? Porque yo estaba utilizando 1000 kilos de silo cuando tenía el 35% de humedad. Ahora resulta que la materia seca de todo el silo es del 30%. Pues entonces, de esos 350 kilos que tenía originalmente, lo divido entre este 30% y resulta que ahora al carro revolvedor ya no le debo de añadir 1000 kilos, le debo de añadir 1116 kilos que se deben de utilizar para alimentar a ese número de cabezas X de ganado que era esa dieta. Por eso es bien importante. A veces subalimentamos. Si yo estuviera dando 1000 kilos, los mismos 1000 kilos durante todos los 3 o 4 meses de engorda, pues resulta que el ganado, conforme va subiendo de peso, tengo que dar más, pero aparte mi silo tuvo una merma de 35%, se fue al 30%, pues también le debo de servir más, porque yo estoy diciendo que de estos 1000 kilos, tal vez, dependiendo de la cantidad de dieta total, iban a consumir nada más 4 kilos cabeza día, con estos 1000 kilos para X número de cabezas. Bueno, pues ahora resulta que debo de servir 1116, o sea, 116 kilos más
solo porque hubo una merma en la materia seca. Y esto, si no lo sirvo, entonces el ganado, en vez de estar consumiendo 3 o 4 kilos, ahora estar consumiendo 3.5 o 3 o 2.8, qué sé yo, pero esto es sumamente importante y muy poca gente lo ve, lo observa y lo valora de lo que es el análisis de materia seca. Diferencias entre pastos y forrajes, doctor. ¿Por qué no hacemos ensilajes de pastos? Cuando los pastos tropicales son apropiados cuando tenemos un pastoreo intensivo. En el caso de pasto estrella de africana, el 25 a 30 toneladas por hectárea al año y tiene altos niveles de fibra, altos niveles de lignina, bajos niveles de carbohidratos no fibrosos y una baja relación de proteína degradable. Entonces, los pastos, para que tengan una buena fermentación, necesitan el grano. El grano hace que la fermentación se lleve a cabo de mejor manera. En el caso de las oleaginosas, tienen proteína y la hacen muy fácil y es más digestible, no es tan fibrosa, por así decirlo. Y en el caso de las gramíneas, llámese sorgo, llámese trigo, centeno o maíz, yo he visto más que todo silos de sorgo y silos de maíz, por eso se recomienda, aún hasta para las zonas tropicales, se recomienda ofrecer o realizar silos de maíz. Y aquí tienen por qué. En este caso, apropiados para corte y almacenamiento, ensilados promedio de 60 toneladas por hectárea en fresco, menores niveles de fibra, menores niveles de lignina, mayores niveles de carbohidratos no fibrosos, mayor nivel de digestibilidad, etcétera. Entonces, uno contra otro no hay comparación y por lo tanto, si vas a hacer ya un silo, esfuérzate en utilizar cualquiera de estas dos gramíneas, sorgo o maíz. Aquí tienen las pérdidas del ensilado. Cosecha de 2 a 10% podemos tener una pérdida. Desde que vamos a cosecharlo hasta que lo vamos a poner en el búnker o a donde lo vamos a depositar para hacer el silo, podemos tener estos rangos de pérdida, que ya se tiró, que lo estamos tirando con la carreta o que lo estamos tirando con el camión, almacenario, retiro del silo, ofrecimiento al ganado. Ojalá y estemos en estos rangos y no en estos rangos. Y esto es muy importante a considerar, porque cuando ustedes dicen, no, pues yo calculo más o menos de tener 20 o 25 toneladas por hectárea. Sí, pero también considera que vas a tener algunas mermas que deberán de ser consideradas al momento de decir que ese silo va a alimentar a cierto número de cabezas por un cierto número de meses. Este es el búnker que les comentaba, que son simple y llanamente 2 paredes de concreto abiertas por los 2 lados para que el tractor pueda entrar y de un lado a otro pueda viajar apisonando ese silo. Esta es la forma de cómo se debe de hacer. No se deben de hacer tan largos los tiros de forraje, sino empiezas por el centro a tirar pocas cantidades, ¿verdad? Del otro lado igual, y lo empiezas a subir y bajar y apisonar, y conforme vaya viniendo el otro forraje, ya estás tapando pero lo estás ya por lo menos toda esta parte de aquí, ya no le dio el sol, ya no le dio la lluvia, ya no le dio el aire, y entonces ya podemos decir que esta parte ya está protegida, y así vas caminando hacia atrás y hacia adelante, hacia allá, cuando te traigan más forraje. Siempre les comento de que debemos de tirar una cierta cantidad de forraje para que no llevemos tierra con las llantas, no llevemos tierra hacia donde está el forraje bueno, porque eso deteriora, baja el pH, los nutrientes no van a ser buenos, etcétera, etcétera. Entonces, tratar de evitar llevar tierra hacia el silo. Plásticos de barrera de oxígeno, súper importante. Primero, hay mucha gente que está utilizando este tipo de poner el plástico en estos bunkers para evitar, si llueve, que por las paredes puedes cubrir y deteriorar el silo. Estos silos, estas barreras de plástico es un punto a considerar muy importante. ¿Por qué? Porque es un plástico como de ese grosor de los que nos dan a veces en los supers, ¿verdad? Es de ese grosor, y esto evita que el aire penetre una vez que ya estamos poniendo las demás capas
o los demás lonas para tapar el silo. ¿Por qué? Porque este plástico es tan delgado que se pega perfectamente al silo. Aquí tienen ustedes un búnker con plásticos, aquí se está deteniendo con lo que va a ser en el futuro para detener, aquí están las llantas, ¿verdad? Pero esto al momento de sellar el silo y que lo vamos a doblar estos plásticos para acá y taparlo, nos ayuda bastante para que cuando llueva no se deteriore el silo por la lluvia. Así es como les decía yo, esta es la imagen de este. Empezamos poniendo silos en pocas cantidades para que todo esto esté cubierto lo más rápido posible y no hacerlo todo lo largo del silo porque volvemos otra vez a exponerlo al sol y al aire. Entonces hacemos pequeños montículos y seguimos tapando y en esto terminamos a deteriorar menos y tenemos una mejor digestibilidad. En el caso del pastel es apisonarlo por todos lados, subir y bajar, subir y bajar. Este está subiendo, sube y baja por el otro lado y apisonarlo por todos lados cuantas veces sea posible, lo más rápido posible. Y aquí está la recomendación cuando hacemos un tipo de pastel. Si esta altura es de 3 a 4 metros de altura en la parte de en medio, en la cúspide de este silo, debe de ser una relación 3 a 1. Si aquí tengo 3 metros de altura, pues para acá debe ser 3 a 1, 3 por 3, 9 metros. 9 metros debe de haber de aquí para acá y 9 metros para el otro sentido. Con esto evitamos que los tractores se volteen o que los tractores pueda suceder algún accidente. Si tenemos 4 metros, pues 4 por 3, 12. 12 metros para un lado, 12 metros para el otro lado. Esa es la recomendación para el silo de pastel. El apisonado, el embalaje, el empacado, tiene un gran impacto en la preservación. Esto es, entre más pesado tengamos nuestros tractores y lo hagamos lo más rápido posible, pero también con vehículos pesados, y ponemos esa película de plástico, vamos a preservar muchísimo mejor la calidad del silo. Aquí el empaque, pues sí, los tractores son importantes, pero hay otros componentes que debemos de considerar. Es decir, debemos de considerar la materia a ensilar y por ende de empacar. Si tenemos fibras muy largas va a ser más difícil, por eso el 1.5 centímetros de largo debe de ser chopeado, debe ser cortado ese silo. Los tractores, los más pesados posibles que ustedes tengan, que tienen, bueno, Caterpillar o lo que ustedes tengan es muchísimo mejor porque van a hacer pocas pasadas. Cuando tenemos tractores más pesados, peso para aplicar el área de superficie, consistencia del peso, número de pasadas del ensilado, el grueso de la malla, consistencia del ensilado, factores de seguridad, que es lo más importante. La longitud de corte, ya lo dije, 1.5, aquí está lo que es verdaderamente el corte teórico de 1.27 a 1.91 centímetros. Esto es así porque he sacado la transformación de pulgadas a nuestro sistema métrico decimal. Entonces póngale, yo les puse aquí, por lo menos de 1,5 a 2 centímetros debe de ser este tamaño de partícula del silo. Y para determinar eso, ustedes, si es que cuentan con lo que se llaman las charolas de Pensilvania, son 4 charolas en las cuales hay una metodología, es poner aquí el silo que está cortado, empezar a moverlas 10 veces para allá, 10 veces para acá, y entonces ese silo se va a cernir y va a ir cayendo en las diferentes charolas que tienen diferentes aberturas. Hay una metodología de 17 veces, de 18 veces. Poco a poco va haciéndose uno cuál es la mejor forma para que este uso de las charolas es súper importante y nos dice qué también está nuestra longitud de corte. Y la longitud de corte debe de estar más o menos entre la segunda y la tercera. Aquí ven ustedes los porcentajes, 25 a 50%, 40 a 50%, y aquí ven ustedes las charolas que nos están indicando cuál es la mayor cantidad de forraje que debemos de tener. Si acá se queda más, es que está muy largo. Si se pasa muchísimo más, pues es de que está muy fino, que está sumamente cortado, y eso es lo que no queremos. Entonces, factores de un empaque, lo demuestro con esto. Me encanta esta forma que me encontré para que ustedes vean por qué es tan importante el apisonamiento y el tamaño del empaque, es decir, el tamaño que debe de ser, pónganlo, de 1,5 a 2 centímetros de largo.
Y esto lo hago el ejemplo con lo siguiente. Si cortáramos el silo de esta manera, donde hay diferentes tamaños, largos, gruesos, el oxígeno va a entrar muchísimo más fácil por estos espacios. Si seguimos haciéndolo igual, pero en una forma irregular, algunas veces son más chicos y otras veces son más grandes estos pedazos, igualmente seguimos teniendo espacios donde va a entrar el oxígeno. Que si tenemos que todo el tamaño del silo es de este tamaño, que son maderas que están reflejando como si fuera este silo, pues aquí el espacio que quede para que entre oxígeno es mínimo. Por eso es la importancia del tamaño del silo, el corte que debe de ser el silo, para que evitemos la entrada de aire y el apisonamiento sea muchísimo más fácil. Aquí las pérdidas de materia seca del ensilado, nuevamente, entre más poco peso tenga ese silo por metro cúbico, eso quiere decir que hay una mayor cantidad de pérdida de materia seca. Si lo hacemos más pesado, que quiere decir más chico, menos aire, se apisona más por metro cúbico, pues las mermas de materia seca van a ser menores. Aquí tienen las charolas del Penn State que se llama, y aquí les voy a enseñar lo que es el famoso procesador. Este procesador son rodillos que por aquí entra el forraje entero y machuca ese olote, y ese olote es quebrado, y así cuando es quebrado a través de este procesador, pues ese procesador que es una maquinaria que es la cosechadora, y esa cosechadora está entrando a cosechar el maíz, valga la redundancia, pero va a pasar por estos rodillos que son de una abertura de 10 a 13 milímetros que tienen, pues, al momento de entrar aquí el forraje, pues ese forraje va a ser destruido, va a ser molido, va a ser machacado, va a ser roto ese olote. Este es otro procesador. Aquí están los rodillos, ¿verdad? Eso se llama procesador y ustedes vean aquí los resultados. El consumo de materia seca sin procesar es del 23 kilos al día, 42 kilos de leche, contra cuando se procesó son 25 kilos de consumo contra 44 kilos de leche. Y esto es lo que hace el procesador. Vean ustedes, este es un olote donde está en el comedero, y el procesador lo que hace es romperlo en 6 a 8 partes. Aquí todavía, si ustedes ven este olote todavía tiene aquí granos de maíz. Bueno, pues si el olote está entero y no se procesó, ese ganado no lo va a consumir. A diferencia que si lo rompe, se lo va a comer, va a producir ese factor ruminal y les va a servir muchísimo para producir más saliva, para tener una mayor digestibilidad, y el silo va a ser totalmente fácil apisonarse y por lo tanto una mayor fermentación. Aquí vean ustedes, este es un silo sin procesar contra un silo que se procesó. Si ustedes ven aquí sin el proceso, pues ven granos de maíz. Y aquí, pues no lo vemos, ¿verdad? Este silo se fue ofrecido al ganado se entró uno a cosechar esas bostas, y esas bostas se lavaron, y vean ustedes dónde está el grano. Y todo este grano, pues no lo pudo aprovechar el ganado, versus este que sí es el procesado. Bueno, este ya lo repetimos. ¿Cuáles son los 4 factores? ¿Qué queremos y qué no queremos? Pues, ¿qué queremos? Bajo pH, alto ácido láctico y bajo ácido acético. ¿Y qué es lo que no queremos? Ácidos butídicos, altos niveles de etanol, amoníaco, oxígeno en el silo y cero micotoxina. Este cero micotoxina lo deberíamos de tener en el otro lado. Beneficios. Bueno, aquí ya entramos a los inoculantes, ya vamos a terminar. Bacterias productoras de ácido láctico, tanto homofermentativas como heterofermentativas. Los inoculantes se pueden utilizar desde que está en el predio. Aquí tenemos esta maquinaria, donde este barril, este tonel que lo vemos aquí es donde está el inoculante. Al momento de que la máquina entra a cosechar, aquí hay una manguerita que está asperjando este silo o este forraje que va a ser ensilado, pero ya está siendo inoculado en el mismísimo campo. Aquí otra manera, esto es en la zona tropical del estado de Tabasco, una zona tropical bastante importante, donde ustedes ven aquí estos silobolsas.
Aquí está el hombre asperjando el inoculante una vez que ya fue traído del campo. Aquí lo estamos para empacarlo, se está empacando en bolsas de este largo y aquí se está poniendo el inoculante. Beneficios de los inoculantes. Y ojo, los inoculantes son aquellos donde hay investigación probada. Mucha gente me dice, doctor, es que estoy usando suero, estoy usando sal, estoy usando urea. ¿Dónde está esa investigación? No existe y solamente se ha pasado de boca en boca. Unos dicen que les va bien. Es que tengo melaza, doctor, le voy a regar algo de melaza. ¿Dónde está la investigación probada? Por lo tanto, utilicen los inoculantes que son de casas comerciales serias, los cuales ya hicieron esa investigación, ya lo probaron por muchísimos años y son resultados importantes para obtener el mejor retorno de su inversión. Los inoculantes, ¿para qué ayudan? Para una rápida fermentación, para la producción o el fortalecimiento, el enriquecimiento de que estas bacterias ácidas lácticas haya en mayor cantidad, una mejor recuperación de la materia seca, de un 2 a un 6%, mejora la estabilidad aeróbica, eso quiere decir, baja más rápido cuando estamos cosechando, pues hay una aerobiosis, es decir, hay oxígeno. A los 2 o 3 días ya no va a haber oxígeno y eso hace que no crezcan bacterias que son aeróbicas y que van a echar a perder este tipo de silo, por lo tanto las va a estabilizar, a que no se produzcan más, a que baje más pronto ese pH y por lo tanto va a haber una mayor longevidad de ese silo con los nutrientes en menor pérdida, ¿verdad? Ok, entonces estos son algunos resultados. Imagínense el padre de los ensilados que fue Keith Bolsen, ya ha fallecido recientemente, hará 2 años o 1 año y medio. Sin inoculante y con inoculante, ¿qué resultados tuvimos? Bueno, pues yo veo aquí el último, si ustedes gustan, una leche adicional por tonelada de ensilado, pues una diferencia bastante significativa, casi 2 kilos de leche más utilizando con inoculantes. Estos son los bunkers nuevamente, se los presento para que los recuerden. Pueden hacerse de esta manera cada vez que nosotros estamos poniendo una capa de silo, si es de 15 centímetros, aquí ponemos el inoculante si es que no lo inoculamos en el campo, sino lo inoculamos aquí donde está. Esto puede ser en el búnker o en el pastel. Ya les enseñé en el silo bolsa en donde se aplica, ahí mismo en el campo. Pero si no podemos ir al campo, pues aquí en el búnker, donde es el búnker que tiene las 2 paredes de concreto, pues aquí cada 15 centímetros ponemos inoculante a todo lo largo y a todo lo ancho de este silo, otros 15 centímetros de capa. Ponemos inoculante, más inoculante y así hasta que terminemos a la parte superior. Lo sellamos y listo. Diferentes tipos de silo, lo vuelvo a poner otra vez porque estos son los que debemos de estar utilizando, por qué los pusimos, cuáles son los problemas que tuvimos y por qué debemos estar usando. ¿Recuerdan ustedes lo que les comenté? No tenemos las pendientes adecuadas, el largo nuevamente, no debemos de llegar a esto. Y pues vital poner o usar la barrera de oxígeno, que es este plástico muy delgado, el cual se pega perfectamente al inicio del ensilado. Llenar y compactar en un día, máximo 2, adecuadamente, más o menos 225-80 kilos de materia seca por metro cúbico, y hacer láminas máximo de 15 centímetros de espesor y ahí estar inoculando como se los mostré hace rato con esas flechas amarillas, usar tractores más pesados, debe de haber una sincronía total entre el silo recibido y el tractor que está compactando y siempre maneje a la defensiva y con seguridad cuando inicia el ensilar. Aquí tienen ustedes una muestra de lo que es en un bunker y lo que es en un pastel. Es lo mismo el cubrirlo, ¿no? El empacado. Aquí está el silo en un bunker, donde aquí está la barrera de oxígeno, que es el primer plástico delgado que ponemos. Este se pega muy bien, solito se pega, porque hay humedad aquí y como que lo atrae. Esto evita la entrada de oxígeno. Ponemos una lona y enseguida ponemos una segunda lona
y lo detenemos con estas bolsas llenas de arena, que ya no están utilizándose las llantas. Lo mismo sucede aquí, la misma lámina, la primera oxígeno, la segunda, la lona primaria y otra lona secundaria, y se detienen con estas bolsas, ¿no? Aquí debe haber una distancia, aquí lo pongo significativamente, 5 metros de distancia, una entre otra, y un detalle muy pequeño aquí, esto aquí amplificado, cuando ya tenemos la lona, que tenga 1 metro de sobra la lona para aquí ponerle arena, que no se levante con el aire, o ponerle llantas, o ponerle arena principalmente, arena o grava, para que detenga esta orillita del silo de pastel. Y por último, pues ponemos un sellador en la parte de arriba antes de poner esa lona, esa parte de plástico que es de oxígeno. Y aquí ya está totalmente terminado y sellado, ¿verdad? Aquí está el plástico que estaba acá doblado, lo doblamos hacia adentro. Luego tenemos aquí, evitamos que si llueve, pues escurra esto y se vaya hacia una de las pendientes y no eche a perder el silo que tenemos. Este es tierra o llantas y así es como lo sellamos perfectamente. Ahí están poniendo esto ya tiene mucho tiempo, hoy se están utilizando, aquí está el silo y aquí están las bolsas. Aquí está cómo se debe de cortar de arriba hacia abajo, o una fresadora que es todavía muchísimo mejor. Esto ya no se usa mucho, aunque las llantas hoy se están partiendo en la mitad para evitar el chikungunya o el dengue. Se amarran entre ellas para que no haya crecimiento de mosquitos con ese uso de llantas completas. Muy importante. Vean ustedes, este fue uno de los silos que fuimos a ver precisamente allá en Arizona, como les comenté. Vean nomás la cantidad de hatches que son las becerreras. Acá estamos analizando este silo que les mostré. Me impresionó ver estos hilos tan largos y no es por nada, pero no estaban muy bien hechos y bueno, a eso fuimos a aprender lo que no se debería de hacer. ¿Por qué es importante el ensilaje en nutrición? Pues porque representa entre el 40 y 45% de la materia seca, cubre del 45 al 50%, 55% de los requerimientos de los animales en proteína e igualmente en energía. Eso un pasto no nos lo da. Tiene que haber leguminosas. Aquí está algo que quiero, son 2 transparencias para terminar. ¿Por qué cortar? Aquí estábamos hablando de cortar a 35% de materia seca el silo. Esto es igual a 700 kilos en base húmeda, que nos da un equivalente a 245 kilos de materia seca. Corte del ensilado entre 1.5 a 2 centímetros. 1 hectárea es igual a 24 toneladas de materia seca cuando se cosecha 35% de materia seca. Ok, si se corta a 40% de materia seca, ya no a 35, se obtendrían 27.5 toneladas más de forraje de materia seca. Esto es la diferencia de 3.5 toneladas por hectárea para dar de comer mínimo a 350 vacas al instante, o para dar silo a 10 vacas más por 3 a 4 días. Aquí son 3 a 4 meses, si le estamos poniendo de 10 kilos de materia seca vaca día. Esto es sumamente interesante, porque si tú tienes la oportunidad de subir, de cortar y de saber y de determinar con las recomendaciones que dije a 40% de materia seca, esto quiere decir también una cosa, que la digestibilidad de la fibra detergente también baja, pero ganamos y subimos en carbohidratos no fibrosos, y estos son los que nos engordan el ganado. Y más forraje, más vacas para alimentar. Aquí, como lo comento, por la experiencia que hemos tenido con el paso de los años, se necesita experiencia y rapidez para ensilar. Otro punto que deberá de dejarlo y es dejar estos silos un poco más en su proceso de fermentación. No abrirlos a los 2 o 3 meses, ya que como los cosechamos un poco más secos,
con menos humedad, necesitan un poquito más de tiempo que se fermente. Yo lo pongo aquí de 4 a 5 meses. Ya a partir del cuarto mes ya lo podemos utilizar, pero esto refleja una gran cantidad de dinero que estamos dejando en el campo si seguimos cortando a 35% de materia seca. Esto es para, como lo pongo ahí, para llevarse a casa. Tengan un plan establecido, es un resumen de todo lo que hemos comentado hoy, con personal entrenado, que sepa exactamente cada quien lo que debe de hacer, definir el lugar donde se va a poner el silo, coseche a medio o a 3/4 de la línea de leche, llegando casi a la media línea de leche andamos entre los 34, a 3/4 andamos en 38 y ojalá 40% de materia seca. Use el mejor inoculante en el mercado, tiene rápido y apretado. Use maquinaria, una maquinaria que tenga su maquinaria en procesador o cracker, que también se le llama. Selle el ensilado con ácido propiónico buferizado. No destape el silo hasta los 40 o 60 días o más posteriores al sellado. Mejor aún, hasta los 3 meses después, es mucho mejor. Intercale silos al cambio, eso quiere decir, oye, ya se me va a acabar este silo. Pues antes de que se termine este silo, intercálenlo con el nuevo silo, abran ese silo y mézclenlo para que los animales no extrañen aquel primer silo con ese sabor, con esa textura, porque le van a dar un nuevo silo. Así el animal lo podemos ir acostumbrando al nuevo silo. Utilice buenas prácticas de retiro, lleve datos y, como siempre, y me uno a lo que siempre nos recomendó el padre de los silos, que es Kit Bolsen, utilice siempre la seguridad en todos los procesos. Pues muchas gracias, muy amable por su atención y estoy para servirles. Me pueden mandar todas sus preguntas al correo que ahí aparece o dirigido también a nuestro compañero David Oliva. Muy buenas tardes.